Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Eh, bueno, espero que las vacaciones les hayan sentado bien. Eh, bueno, el video de hoy tiene por sentido eh, marcar dos cuestiones que son muy importantes en nuestra cotidianidad hoy y que nosotros deberíamos poder vincular. Eh, la fecha de ayer, el 29 de julio, es una fecha que por ahí a nosotros se nos puede pasar de largo. Nosotros, los docentes, estábamos con una medida de fuerza debido a, bueno, el aumento de salarios durante este año, debido a la promulgación de una ley que vulnera los derechos de los trabajadores, como es la ley solidaria que impulsó el gobernador Bordet este año, y que, bueno, en ese contexto, el día 29 de julio eh, estaba decretado un apagón virtual, es decir, los docentes no trabajamos desde la virtualidad ni desde la presencialidad. Desde la presencialidad no estamos trabajando, pero desde la virtualidad tampoco. Por eso ayer no tuvieron noticias mías, por eso la están teniendo hoy. ¿Qué, qué pasa el 29 de julio? El 29 de julio del año 1966 se produce un acontecimiento que es denominado la Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos es un acontecimiento histórico, pero que tiene que ver también mucho y con mucha profundidad en lo que es la formación social de nuestro país. Durante la década del 60, las universidades argentinas habían obtenido o habían ido creciendo al calor de políticas públicas que habían destinado fondos para el desarrollo de esas universidades. Eh, las universidades habían cambiado de alguna manera la lógica, una lógica más de formación para el trabajo, y se habían dedicado o habían comenzado a trabajar desde una lógica de la investigación científica. Cuando nosotros vemos en el día de hoy, en el año 2020, científicos que descubren eh, reactivos para identificar el coronavirus, cuando nosotros vemos en el día de hoy científicos que descubren tratamientos paliativos para el coronavirus, cuando nosotros vemos que en el día de hoy, 2020, hay científicos que están trabajando en vacunas, científicos argentinos que están trabajando en vacunas para el coronavirus, esos científicos son el resultado de la Universidad Pública Argentina. ¿Sí? Y esa Universidad Pública Argentina durante la década del 60 se pensó desde otro lado y se pensó como una especie de nueva usina de científicos, es decir, dejamos de formar trabajadores desde la universidad para formar profesionales científicos que estudien, que profundicen los conocimientos que ellos ya venían teniendo para poder ponerlos al servicio del pueblo. Durante la década del 60, esos científicos que van a tener, digamos, si se quiere, ese crecimiento, eh, van a ser respaldados por políticas de Estado. En ese momento, durante la década del 60, el presidente de la nación es, durante estos primeros años de la década del 60, ojo, el presidente de la nación es Arturo Illia. Arturo Illia es un médico que pertenece a la Unión Cívica Radical y que va a pasar a la historia como el presidente que mayor porcentaje de los ingresos de la nación destinó al sistema educativo, tanto primario, secundario como universitario. Cuando
esa masa de dinero ingresó a las universidades, a las escuelas y generó un rotundo salto, un salto cuántico, como diría algún científico. Es decir, no es que se saltó un poquito, sino que se realizó un salto exponencial. ¿Por qué? Porque se empezaron se empezó a acceder a un montón de materiales que hasta ese momento no se accedía, y la universidad pasó, digamos, de tener algunos dineros con los cuales podía llegar a costear o a resolver algunas investigaciones, a tener mucho más fondos para poder investigar sobre diversos temas, para poder invertir en materiales, para poder seguir investigando, para poder comprar herramientas, para poder comprar libros. Se funda, durante la década del 60, se funda Eudeva, que es una editorial de la Universidad de Buenos Aires, que la idea de Eudeva era producir libros a precios accesibles para la masa trabajadora argentina, y en cosa de unos años editan 12 millones de libros. ¿Mm? Entonces, hay una... Las universidades están teniendo una actividad, y esa actividad también, como porque es una actividad política, digamos, porque están modificando un estatus, es decir, están modificando un estado de situación. Hasta este momento éramos esto, dimos una vuelta, trocamos eso, y a partir de ahora somos otra cosa y estamos creciendo en este sentido. El gobierno de Ilia, cercado mediáticamente, va a tener un desgaste debido a que lleva adelante políticas que a muchos sectores de poder de nuestro país no le interesan o no quieren. Por ejemplo, esto de invertir tanto dinero en la educación supone que hay una gran masa de trabajadores que va a poder acceder al sistema universitario, y de esa forma ese sistema universitario va a permitir ¿cómo decirlo?, un ascenso social. Ese ascenso social supondría que hay sectores que no forman parte de sectores acomodados, que de golpe pueden llegar a pasar a serlo. Estos sectores de poder obviamente no están de acuerdo con esto, porque si la torta es esta, nosotros no la queremos compartir. Entonces van a desgastar la figura de Ilia hasta que finalmente, en junio de 1966, Arturo Ilia va a ser derrocado y se va a instaurar una dictadura que se va a llamar la dictadura argentina o la revolución argentina, al mando de las Fuerzas Armadas, con el general Onganía de presidente. La dictadura de Onganía va a tener un sesgo profundamente autoritario, y va a tener un sesgo profundamente moralista. Por ejemplo, se va a perseguir a las parejitas que están en las plazas, porque no pueden estarlo. La policía insiste en perseguir y en hostigar a mujeres con minifalda, a hombres con pelo largo, debido a que no está permitido, y eso no es lo que corresponde. Durante muchísimo se van a gastar un montón de recursos en esas prácticas, digamos, y la universidad, que desde el 28 de junio hasta el 29 de julio, durante un mes, va a ser una isla democrática donde ya la sociedad no lo es. Y desde esa isla democrática, la Universidad Pública Argentina, más precisamente en Buenos Aires, con una fuerza importante, va a reclamar y va a sacar continuos comunicados, denostando, es decir, tratando de generar un choque, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, y repudiando esas prácticas de la dictadura, que claramente son prácticas antidemocráticas. En este marco, la universidad pública
va a tener, además de estas prácticas, digamos, de sacar comunicados, de plantear, esto, che, no me parece, esto no va, esto no es así, esto no funciona de esta manera, ¿qué va a pasar? Estas prácticas, digamos, que la universidad va a ir denostando de golpe, van a transformarse en, o van a generar un choque a nivel político. Los estudiantes se van a lanzar de lleno a la calle, a generar un espacio de discusión, van a plantear, digamos, sus diferencias para con la dictadura. La dictadura va a sostener que esta práctica, digamos, esta práctica de salir a la calle a protestar es una especie de acto de gimnasia subversiva. Cuando busquen la palabra subversivo van a ver qué es algo que se subvierte, es algo que viene desde abajo hacia arriba, es decir que no estaría tan mal que alguna vez pase eso. Y claro, frente a eso, la dictadura saca un decreto presidencial donde se van a intervenir las universidades nacionales, ¿sí? Los estudiantes de la Universidad de Ciencias Exactas, que es donde se va a producir, digamos, la mayor situación de violencia, digamos, asisten a la universidad, se autoconvocan a la universidad para defender la universidad y para evitar que las autoridades que van a intervenir en la universidad no ingresen, debido a que no son elegidas por nadie. Digamos, la universidad tenía autonomía y esa autonomía hacía que la universidad elija sus propias autoridades, ¿sí? La cosa es que la noche del 29 de julio de 1966 la policía llega a las puertas de la Facultad de Ciencias Exactas y saca a bastonazos a los estudiantes y docentes de dicha universidad. Muchos de esos estudiantes van a ser detenidos, cientos de ellos, en un acto que la verdad que conlleva una violencia muy, muy, muy fuerte para lo que era, digamos, y alrededor de 130 docentes van a presentar su renuncia a la universidad después de la intervención y se van a exiliar del país debido a que no pueden seguir trabajando aquí. La universidad pública, así como estaba pensada hasta la década del 60, y luego, bueno, la dictadura la hiere esa práctica, venía con un desarrollo técnico y un desarrollo tecnológico muy importante, muy avanzado. La primera computadora de Latinoamérica fue instalada aquí en Argentina. Los primeros cohetes de exploración atmosférica se lanzaron desde Argentina y a partir de investigaciones de las universidades argentinas, desde la base del Chamical. El primer reactor nuclear de investigación de Latinoamérica fue instalado en Argentina para que la Universidad de Ciencias Exactas estudie cómo se desarrollan la cuestión radioactiva. Entonces las universidades estaban pensando ciencia y fueron, digamos, y esa práctica fue cercenada por una dictadura que no entendió nunca que las universidades son autónomas, las prácticas democráticas dentro de las universidades son las prácticas que deben primar dentro de la sociedad. Nosotros también tenemos prácticas democráticas y debemos relacionarnos de esa manera. Entonces, bueno, a partir de esto, lo que yo les voy a plantear es que ustedes después, en sus casas, en sus ratitos libres, busquen qué es la palabra libertad y busquen qué es la palabra democracia según autores. Pónganme quién lo dijo. Por ejemplo, pueden buscar la concepción de libertad según Kant, Immanuel Kant, por ejemplo. Pueden buscar la definición de democracia que plantea Aristóteles o que plantea Sócrates. Pero busquen definiciones de libertad y de democracia de algún autor y debajo de eso pongan qué es la libertad para ustedes,
¿Sí? ¿Qué es la libertad para ustedes? ¿Cómo entienden la libertad? ¿Mm? Bien, gurises, eso es todo por hoy. La idea era recordar esa fecha, que no se nos pase de largo. La idea era remarcar esta idea de libertad, que hoy nosotros un poco, a veces se pone en duda que si estamos en libertad o no. Sí, estamos en libertad. Estamos en un contexto de pandemia y donde tenemos que cuidarnos, pero libres somos. Podemos decir lo que queremos, podemos decir lo que pensamos, no lo que queremos. Son dos cosas distintas, porque si yo lo que quiero es lastimar a otro con mi palabra, y no está tan bueno que lo diga. Ahora, si lo que yo estoy pensando es algo que a mí me resulta un acto de gimnasia cognitiva, si se quiere, está bien. Así que, bueno, eso. Yo igualmente voy a dejar las consignas planteadas debajo del video. Les mando un abrazo grande, les mando un saludo grande. Cuídense por favor, que tenemos circulación del virus en la ciudad y nos estamos viendo en breve. Abrazo.